Muy bien, voy a compartir aquí la pantalla. Disculpe que todavía no tengo una cámara en mi compu. Algún día voy a resolver eso también. Bueno, el tema es dar un poco información sobre este libro, El origen del hombre y la relación y la selección en relación al sexo. Es un libro escrito por Charles Darwin. No es su primer libro y tal vez tampoco el más famoso. Una pequeña recapitulación, como aquí ustedes pueden ver. Charles Darwin viajó, ese famoso barco, Beagle, hizo un tour muy grande. Básicamente dio vuelta una vez así al mundo, digamos. Salieron de Inglaterra en 1831. Am, Él va directo a Sudamérica, llega a Brasil, baja por las ciudades de Brasil, Bahía, Río de Janeiro, Sao Paulo. Después baja a Montevideo, Argentina, y da la vuelta por Tierra del Fuego, subiendo otra vez a Chile y luego llega a Galápagos. Y de ahí él se despega del continente americano y va al otro lado, va a Australia va a Sudáfrica, Sudáfrica vuelve a Bahía y de ahí otra vez a Inglaterra. Es un viaje de casi 5 años. Claro, cuando tiene la posibilidad, por supuesto, él va a la Tierra, ¿no? Y queda tiempo ahí para investigar los animales y también las sociedades. Tal vez dos, tres puntos solamente para destacar, porque cuando él llega a Brasil le impresiona demasiado la naturaleza. Él va a las áreas tropicales del país, pero también le impacta de una manera muy fuerte la esclavitud. Inglaterra ya no tenía esclavitud a esas alturas, entonces él no conocía esto. No lo conocía en persona. Es momento. Am, ok, no lo conocía en persona. En Brasil lo ve por la primera vez la realidad de la esclavitud y eso le duele mucho. Él empieza inclusive a dudar un poco o tener por lo menos sentimientos de duda, pensamientos de cómo puede ser que Dios permitiría eso. ¿Cómo puede ser que un Dios deja que esto existiera? Am, es un pedazo, un detalle, ¿no es cierto?, importante para entender todo el desarrollo de él y después lo que él va a escribir y desarrollar. Él inclusive am, quería emprender primeramente una carrera como teólogo o como no pastor, sino sacerdote. No, entonces él era como la mayoría del pasado de su tiempo, era muy devoto, era muy atado a la fe, pero bueno, se mete en la ciencia y entonces hace ese viaje y ve esas cosas en Brasil, la crueldad del ser humano, cómo tratan a los otros seres humanos, la esclavitud. Y cuando después, más tarde, da la vuelta y llega a Galápagos, entonces él empieza ahí a desarrollar s- comienzos, ¿no es cierto?, de su teoría, que después conocemos como la evolución, la teoría de la evolución. ¿Por qué? ¿Ahí recuerda lo que pasó ahí en Galápagos? ¿Ahí recuerda qué es lo que le dio esa piedra a correr para que él desarrollara esas ideas? No sé si alguien ahí recuerda, porque tenía que ver con observaciones, ¿no es cierto? Los fenómenos ¿Pájaro? naturales.
Sí, fenómenos naturales, pero más específico. ¿A la de las estrellas? No, No, el sol. no. Tenía que ver con los animales. Ay, ay, ay. Con los animales, porque los animales empiezan a migrar a lugares más calientes donde se supuestamente se ve su este. No. Él Bueno, descubre pues en esa isla animales muy similares como en el continente sudamericano. Obviamente, ¿no? Hay pájaros, hay lagartos, hay diferentes tipos de animales similares, pero un poco diferentes en el Galápagos. O sea, si yo recuerdo bien, era la misma raza, pero eran un poco diferentes en Galápagos. La cosa es que él vio que en Galápagos los animales habían desarrollado em, un físico mejor adaptado al ambiente de la isla o de ese lugar. Entonces él se preguntó, ¿cómo puede ser que el mismo animal aquí en Galápagos es un poco diferente como los animales ahí en el continente americano? Y obviamente esos animales aquí se adaptaron al ambiente de esta isla. Y también queda claro por la distancia tremenda que tienen la isla, que tienen el continente. Entonces no puede ser que simplemente vuelven, sino ellos han estado ahí atados a esa isla y desarrollaron en este lugar específicamente esos criterios especiales del ambiente. Entonces él se dio cuenta que parece que aquí tenemos una situación donde Dios no creó este animal tal cual como lo vemos ahora, sino este animal tiene que haber pasado por algún desarrollo. ¿Les suena eso? ¿Recuerdan esto? Sí, sí, me suena bastante. ¿Sí? ¿No es cierto? Esos descubrimientos y eso para aquel tiempo era muy novedoso porque obviamente hacía sentido lo que podía demostrar eh, a nivel científico y eso dio entonces, ya, yo digamos, abrió la puerta para que él desarrollara su teoría de la evolución. Bueno, entendemos que hay microevoluciones, ¿no es cierto? Y que también ocurren en un tiempo más pequeño, pero también de ahí él llegó a entender que hay una evolución, que todo animal, todo ser viviente pasó por todo un proceso de desarrollo a través de millones de años. Ok, pero esas observaciones de la naturaleza, eso sí le han dado esas ideas y años después, él vuelve 36, vuelve a Inglaterra, después de 5 años de viaje, pero años después, en 1856, él escribe el famoso libro El origen o origen de las especies. Ya, eso es básicamente su obra principal, donde él elabora esas ideas de la evolución. Eso solamente para dar un poco el contexto, porque a nosotros interesa ahora en ese pequeño estudio aquí, ese segundo libro, El origen, no sé si quieres decir solamente el segundo libro, ha escrito un par de libros, creo que no es el segundo, pero años después, en 71, él escribe El origen del hombre. Am, Ustedes obviamente se dan cuenta que todo eso es el tiempo también de la historia minerita, ¿no es cierto? 56, ¿no es cierto? Algo ahí en medio de los acontecimientos que para nosotros son importantes, hitos de la historia minerita, 71, él escribe El origen del hombre, y después escribe otro libro más, años después, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, donde continúa, digamos, elaborando. Mientras el origen de las especies es básicamente sobre los animales, el origen del hombre es sobre el ser humano y el libro de expresión de las emociones en el hombre y los animales continúa sobre ese tema. Ahora, leemos en Wikipedia ambos libros, esos últimos dos,
fueron enormemente populares y el mismo Darwin se declaró sorprendido de que todo el mundo hablase de ellos sin demostrar sorpresa alguna. O sea, parecía, tenemos todavía una sociedad totalmente arraigada, obviamente, en las creencias del cristianismo en el mundo occidental, ¿no es cierto? Y llegan esos libros y básicamente quiebran con la idea de la creación. Pero aparentemente llegan a hacer, reciben una muy buena recepción, mucho más que, o mucho mejor que le había esperado. Ok, hablamos entonces de ese libro, El origen del hombre, y ustedes muy pronto van a ver por qué ese libro nos interesa. Darwin explica el propósito del libro. Dice, el único objeto de esta obra es considerar, en primer lugar, si el hombre, como cualquier otra especie, desciende de alguna forma preexistente, ¿no? Entonces, lo que él desarrolló, lo que él demostró acerca de los animales, por supuesto, ¿no? Parece lógico que lo mismo se debería aplicar al ser humano. En segundo lugar, la forma de su desarrollo. Y en tercer lugar, el valor de las diferencias entre las llamadas razas del hombre. Ok, entonces 3 enfoques aquí. En la primera parte, entonces, él habla de la evolución del hombre. Y lo que él hace, básicamente, él muestra similitudes, ¿no es cierto? Lo que nosotros todos conocemos como básico, lo fundamental del trabajo de Darwin, es ver las similitudes entre seres humanos y animales. No solamente entre los simios y los seres humanos, sino también otros, ¿no es cierto? El esqueleto, la cantidad de huesos, la forma, ¿no es cierto? De diferentes animales. Tenemos aquí tanto lagartos en esa comparación como monos. Los dientes, etcétera. Ok. ¿Qué tenemos? Entonces, él hace, y entonces en ese trabajo podemos ver que él también, que hay una división entre otra vez dos diferentes partes, la evolución del físico y la evolución de la mente. Leo, comienza utilizando las similitudes anatómicas, centrándose en la estructura corporal, la embriología y los órganos rudimentarios que presumiblemente eran útiles en una de las formas preexistentes del hombre. ¿Ok? No nos interesa tanto eso, solo eso es digamos, introducción y solamente para tener un poco de contexto más completo. Luego pasa a argumentar la similitud de las características mentales. Darwin aporta pruebas de la existencia de poderes y características mentales similares en ciertos animales, centrándose especialmente en los simios, los monos y los perros, para sus analogías con el amor, la inteligencia, la religión, la bondad y el altruismo. ¿Comentario? Sí, Ya. pero nosotros hoy podemos probar con ciencia esos dos aspectos, que esas similitudes no son aplicables a la especie humana. Porque para empezar, tú ves que los animales no tienen sentimientos en el sentido de amor o algo así. Para ellos es como, es simplemente algo, un proceso de apareamiento, digamos, ¿no? No, ellos no tienen procesos mentales sofisticados, digamos. Ujú. Por eso digamos la pequeña introducción, ¿no? Básicamente lo que Darwin había hecho ese viaje y había hecho observaciones. Y Perdón, yo ¿puedo entiendo, hablar? sí, Graciela, adelante.
Yo discrepo, la verdad que discrepo mucho. Yo creo que los animales sí tienen sentimientos y los expresan y tienen inteligencia también y, y tienen bondad y altruismo. Yo creo que tienen todas esas cosas. La religión no, pero las otras cosas yo creo que sí las tienen. El amor también, dices. Sí, 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 sí. Mm. Los perros aman a sus amos, los caballos aman a sus amos, ¿Y cómo tú sabes eso? por cómo lo expresan. Ya, Digo, esos son instintos, pero no necesariamente sentimientos. De hecho, bueno, no sé. científicamente no se puede probar estos en los animales. Por eso no sé cómo lo quiero llamar, pero digo, hay casos de perros que no se han movido después que esperando a su dueño hasta que se murieron, y hay muchos casos en que realmente demuestran amor, eh, dan la vida, llamarlo como quieras, pero digo, en mi vocabulario Ujú. eso se puede decir amor. Claro, pero creo que ahí nos complicamos también, porque a veces mismo el ser humano dice que hace algo por amor, pero a investigarlo bien, muchas veces hay otros motivos en realidad, que no son realmente amor. Pero tampoco eso no es tanto el tema, ¿no es cierto? Ese es un poco un tema aparte, podemos volver y hablar de eso. Lo que él hace, simplemente lo que él muestra, ¿no es cierto? Que hay, como dice aquí, ciertas similitudes o analogías, ¿no? Analogías con el amor. O sea, no dice que tienen amor, no dice que tienen una religión, pero tienen algo que es análogo, que es similar, ¿no es cierto? Similitudes y características mentales, de eso se trata. Y eso para Por, demostrar que hay un desarrollo, él no dice que es lo mismo, ¿no? Pero un desarrollo, vemos algo muy similar en el perro como podemos ver en el hombre. Hay conexiones, hay enlaces. Y de ahí, ahora, leo aquí en esa sección del libro, Darwin también aborda las cuestiones de lo que después de su muerte se conocería como el darwinismo social y eugenesia. Entonces aquí estamos tal vez con el tema central del por qué nos estamos mencionando ese libro, ¿no? ¿Quién puede decir un poco en sus palabras qué es el darwinismo social y dónde hemos hablado de ello? bueno, es un poco lo que había estado explicando Yesenia. Yo no sabría definirlo tan bien, pero básicamente el darwinismo social llevaba a la eugenesia de tal manera de que eh, para llevar al mejoramiento, digamos, la mentalidad de quienes aplicaban la eugenesia era para evitar que se reproduzcan genes inferiores o malos genes como consideraban ellos de razas inferiores, etcétera, etcétera. Entonces aplicaban la esterilización forzosa para preservar a las razas puras, digamos, en todo entre comillas, ¿no? Ujú. Ok. Está muy conectado al tema del ateísmo también después, ¿no? De cierta manera. Exacto, ¿no? Eso es parte de ese contexto que hemos mencionado, que hemos estado hablando ya hace mucho tiempo. Em, el sexismo, el ateísmo, los movimientos por los derechos del hombre, ¿no? Con ideas de inferioridad de la mujer, superioridad del hombre. Am, y después también tiene eso que ver con el asunto de ciertas clases de personas, ¿no es cierto?
de razas en las sociedades. Y vamos entonces a ver un poquito más sobre el darwinismo social enseguida. Pero la cosa es que, ¿por qué dice aquí después de su muerte? Darwin también aborda las cuestiones de lo que después de su muerte se conocería como darwinismo social. Es una interpretación que hicieron de los textos que él escribió. Ok, entonces, muy bien, ¿no? A base de lo que él desarrolla, eso se desarrolla a otras teorías más específicas. Eso, pero parten o toman algo de ideas de Darwin. No es que él desarrolló el darwinismo social o la eugenesia, ¿no? Pero, digamos, se toman conceptos que él descubrió o explicó y de esos entonces se formaron esas teorías. Darwin señala que, como ya habían discutido Alfred Russell y Russell Wallace y Galton, la selección natural parecía no actuar ya sobre las comunidades civilizadas, de modo que lo que hacía sobre otros animales. Entonces, él en realidad no había dicho, o él había descubierto que la selección natural, ¿qué es eso, la selección natural que rige en el mundo animal? Él pensaba que la naturaleza sola iba perfeccionando a las especies y a los animales y que cada vez solos se iban mejorando. Pero después se dio cuenta que con los hombres no mejoraba mucho, entonces dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y eso es cierto o no es cierto en la naturaleza? Yo creo que obviamente los fuertes sobreviven más que los débiles, eso es innegable. Ahora, que eso sea una selección natural, yo creo que no. Si no es una selección natural, ¿qué es eso entonces? No, porque digo, mientras tanto los débiles también se reproducen y está. Yo pienso que nosotros no necesitamos tener aquí mucha cautela en ese sentido de que estamos aquí hablando de tierra quemada o algo de esa índole, ¿no es cierto? Sí, yo creo que no es difícil, pienso con mi poco conocimiento de biología, que en el mundo animal hay una selección y esa selección trabaja a base de fuerza, por ejemplo, ¿no? Lo vemos siempre así. Los leones, los hipopótamos, elefantes luchan, ¿no es cierto? Y el más fuerte no es el que más elegante se mueve, Jerarquía. ¿no? se forman jerarquías, correcto, y tienen entonces la posibilidad de tener más hembras, de reproducirse más, de tener más terrenos, de proveer más alimento para su manada, etc. Entonces sí, eso es algo que creo que se puede decir sin problema, pero él dice por eso no hay con las comunidades civilizadas y va a explicar por qué. ¿Alguien me quiere ayudar a leer ese texto aquí? Esto Este es es un capítulo, una parte del capítulo 5 de su libro. Te ayudo. Con los salvajes, los débiles de cuerpo o de mente son pronto eliminados y los que sobreviven suelen mostrar un vigoroso estado de salud. Nosotros, los hombres civilizados, en cambio, hacemos todo lo posible para frenar el proceso de eliminación. Construimos asilos para los imbéciles, los mutilados y los enfermos. Instituimos señales de pobreza y, leyes de pobreza y nuestros médicos ejercen su máxima habilidad para salvar la vida de todos hasta el último momento. Hay razones para creer que la vacunación
ha preservado a miles de personas que por su débil constitución habrían sucumbido a la viruela. Así, los miembros débiles de la sociedad civilizada propagan su especie. Nadie que se haya ocupado de la cría de animales domésticos dudará de que esto debe ser muy perjudicial para la raza humana. Es sorprendente la rapidez con la con la falta de cuidados o los cuidados mal dirigidos conducen a la degeneración de una raza doméstica. Pero salvo en el caso del propio hombre, casi nadie es tan ignorante como para permitir que sus peores animales se reproduzcan. La ayuda que nos sentimos impulsados a pensar en los desvalidos es principalmente un resultado incidental del instinto de simpatía que se adquirió originalmente como parte de los instintos sociales, pero que posteriormente se hizo de la manera indicada, anteriormente más tierna y más ampliamente difundida. Sí. Tampoco podríamos frenar nuestra simpatía ni siquiera a instancias de la dura razón, sin deteriorar la parte más noble de nuestra naturaleza. El cirujano puede mientras realiza una operación, endurecerse mientras realiza una operación, pues sabe que actúa por el bien de su paciente. Pero si nos desentendiéramos intencionalmente de los débiles y desvalidos, solo podría ser por un beneficio contingente, con un mal presente abrumador. Por lo tanto, debemos soportar los efectos indudablemente malos de que los débiles sobrevivan y propaguen su especie, pero parece haber al menos un freno en la acción constante, a saber que los miembros más débiles e inferiores de la sociedad no se casan tan libremente como los sanos, y este freno podría aumentar indefinidamente si los débiles de cuerpo o de mente se abstuvieran a casarse, aunque esto no es más de esperar que de prever. Ay, Ok, Ok, pueden pues, ustedes ver un poco cómo de ahí parte la idea o ideas de darwinismo social. Darwinismo social, en mis palabras, es la idea de que la sociedad debería ser dejada a autorregularse. O sea, los fuertes en la sociedad, fuerte económicamente, fuerte físicamente, los que son fuertes de belleza, fuerte de dinero, ¿no es cierto? Eso, eso hay que dejar que ellos entonces sobrevivan y se aprovechan para de esa manera mejorar la misma raza humana. Ustedes pueden ver cómo sus ideas, él no dice eso, ¿no es cierto? Porque él llama, no lo voy a decir, voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la razón por qué en la sociedad del ser humano hay débiles o los débiles pueden sobrevivir, desarrollarse? ¿Cuál es la razón? Ujú. ¿Por qué nosotros no somos como el reino animal? Porque dejamos actuar nuestros sentimientos de empatía, de protección, de cuidado eh, hacia los débiles, por, Sí. por Ujú. nuestros sentimientos, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos de Y para protección. él son malos, son buenos, como lo ilustra. Él lo ve mal, ¿Lo ve mal? como un signo de debilidad o ignorancia. Pues, ¿todo lo entendieron así? Él lo conduce como, de hecho,
el que interpreta esta frase, él dice que eso es lo que conduce a la degeneración de la raza doméstica, entonces del hombre. Pero él dice que básicamente el hombre, por simpatía, preserva la raza débil, se esfuerza en preservarla. Ujú. Ok, no estoy muy seguro. Yo había entendido que él lo declara como un trazo muy noble, que el ser humano tiene esa compasión y Ujú. esa simpatía y eso que se puede ver como debilidad, pero también es algo muy desarrollado, más allá de lo que el animal puede desarrollar. Ahí dice, más tierna y más ampliamente difundida. Ok. No, pero al mismo tiempo, aquí él básicamente deja claro porque eso no es muy positivo, ¿no es cierto? O no le ah, impide que muchas personas mueren, pero no veo donde él explica la ventaja de ese comportamiento del ser humano. ¿Ustedes lo ven No, así también? No. no, él no señala ninguna ventaja. Ujú. Dice que prácticamente dice que lo hacemos por yo no me gusta decir una palabra, pero prácticamente nos trata como de burros, que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer por la naturaleza, que estamos perjudicando a la naturaleza en lugar de seguir la línea natural que ella nos marca. Correcto, ¿no? Aquí dice, construimos cielos para los imbéciles. Personas que tal vez no funcionan en la sociedad fácilmente y morirían porque no tienen trabajo, porque no tiene nadie que se ocupa de ellos. De esa manera la sociedad los mantiene vivos. Gente mutilada y enfermos que está aquí infiriendo, ¿no es cierto? Que es una carga para la sociedad, que cuestan a la sociedad, que no aportan. En leyes de pobreza, gente que por pobreza, por ejemplo, no podría tal vez reproducirse, no podría mantener familias, pues ellos siguen viviendo y siguen manteniendo grandes cantidades de personas pobres, sociedades pobres, que a su vez no aportan tampoco nada o muy poco. Los médicos salvan la vida de personas que normalmente morirían. Em, la vacunación también preserva la vida de personas que son débiles, ¿no? El débil entonces sigue con vida, la naturaleza lo ha tratado de sacar, pero el ser humano se opone. Am, a mí me parece interesante una cosa de este texto es que él habla de lo que dice, construimos asilos para los imbéciles, haciéndose referencia a personas con problemas mentales o personas enfermos en general, ¿no? Y o sea, como que de cierta manera me da la impresión, bueno, creo que no es la impresión, la seguridad de que se opone a esto y también a los pobres y habla en términos de la salud, como dicen los médicos, ejercen su máxima habilidad para salvar hasta el último momento la vida de estas personas. Y el tema de la vacunación son 4 temas que han sido fuertemente usados, ¿no? Por estos movimientos que mencionaste, como los MRA o los movimientos conspiracionistas que usan para am, torcer, digamos, la verdad. Entonces pienso que estos son los mismos argumentos. ¿Por qué tenemos que pagar la salud de los enfermos que no pueden trabajar o algo así? O por qué tenemos eso, por ejemplo, en oposición al programa de Obama, ¿por qué tenemos que vacunarnos? Esos son como
mezclas de teorías que ellos han inventado en base a esto. ¿No? Y eso es también, como hemos visto, un gran fundamento del libertarianismo, ¿no es cierto? No está en contra de los homosexuales, pero deja que ellos hagan lo que quieren y después con la SIDA van a morir. ¿No? Ese tipo de ideas, esa orientación, ¿no? Tiene su base en ese darwinismo social. Ok, es bastante grave su razonamiento, ¿no es cierto? Porque la ayuda que nos sentimos impulsados a prestar a los desvalidos es principalmente un resultado incidental del instinto de simpatía, que se adquirió originalmente como parte de los instintos sociales, pero que posteriormente se hizo de manera indicada anteriormente más tierna y más ampliamente difundida. No podemos frenar la simpatía, ni siquiera a dura razón. O sea, es irracional, ¿no es cierto? Irracional. El cirujano puede endurecerse mientras realiza una operación, pero sabe que actúa por el bien de su paciente. Pero si nos desentendiéramos intencionalmente de los débiles y desvalidos, solo podría ser por un beneficio contingente con un mal presente abrumador. Ok, por lo Yo creo que tanto debemos soportar los efectos indudablemente malos. Debemos soportar los efectos indudablemente malos de que los débiles sobrevivan y propaguen su especie. ¿Sí, Graciela? Sorry. No, perdón tú. No, que si bajás, si subís un poquitito, creo que lo más claro es cuando él habla de las especies domésticas. A ver, casi nadie es tan ignorante como para permitir que sus peores animales se reproduzcan. Por eso nos trata de burros a nosotros, los seres humanos. Sí. No es lógico, uno no lo haría esto con los animales. Uno sabe, cualquiera sabe que no es bueno. Puede doler, pero no conviene, ¿no es cierto? Pero el ser humano sí lo hace. Ok. Vamos a leer un poco aquí a continuación. Esto es todo de Wikipedia. Darwin consideraba que esos impulsos de ayuda a los miembros débiles formaban parte de nuestro instinto evolutivo de simpatía. Instinto evolutivo de simpatía. Y concluía que tampoco podríamos frenar nuestra simpatía, incluso a instancias de la dura razón, sin deteriorar la parte más noble de nuestra naturaleza. Por lo tanto, debemos soportar los efectos indudablemente negativos, como hemos visto. Ahora, Darwin pensaba que las razas salvajes del hombre serían subvertidas por las razas civilizadas en el futuro próximo, como se indica en la sección sobre las razas humanas, y mostraba cierto desprecio por los salvajes, afirmando que se sentía más afín a ciertas tendencias altruistas de los monos que a un salvaje que se deleita en torturar a sus enemigos. Sin embargo, Darwin no aboga por el genocidio, sino que predice clínicamente, por analogía, con la forma en que las variedades más aptas de una especie desplazan a otras variedades, la probabilidad de que los pueblos indígenas acaben muriendo por su contacto con la civilización o sean absorbidos por ella completamente. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué dices, Karina o Kelvin, sobre esa teoría? Ahora en referencia a las razas más primitivas, razas salvajes, quizás pueblos que viven en el Amazonas, ¿no es cierto?, sin contacto a la civilización o con poco contacto. ¿Qué piensan de su análisis y de su visión de cómo serán las cosas?
¿Les parece simplemente científico? ¿Les parece simpático? ¿Les parece peligroso? Bueno, lo que puedo entender acá un poco, porque me ocupé en otra cosita del bebé ahorita y medio perdí el hilo, pero releyendo un poco, este, prácticamente él le está indicando de que, aunque efectivamente no podemos frenar, ¿no?, nuestra simpatía, de una u otra forma se completa naturalmente, ¿no? Ese ciclo, indicando, por ejemplo, lo que pasa con los nativos, ¿no? Eh, los indígenas cuando tienen contacto con la civilización, que en cierta forma son, son absorbidos o en cierta forma mueren al tener contacto con ellas, tanto por sus bacterias como Ujú. porque la civilización tiende a imponerse sobre ellos, por ser más fuertes, entre comillas. Am, Ujú. Solange. Para mí, por ejemplo, en ese sentido me parece absurdo, es completamente una interpretación, por eso nosotros en psicología, por ejemplo, estudiamos, los animales no tienen ese tipo de pensamientos, ¿no? Ellos simplemente actúan por instinto y ellos no buscan poder, sino esa jerarquía que mantiene a su manada unida, pero no es que declaran enemigos así porque sí. De hecho, eso es una forma en que los documentales de los animales están hechos. Dice, se hizo de su enemigo, ahora van a tener una lucha, una batalla. Pero eso es simplemente jerarquía en los animales y no es necesariamente que sea su amigo, su enemigo, digamos, ¿no? Entonces son interpretaciones y tratan de poner la mente del ser humano a ese nivel. Entonces me parece a mí que la persona que está interpretando a Darwin o el que ha escrito este texto está claramente hablando a partir de un sesgo. Ok, Bueno, pero entiendo. en cierta forma, el humano no busca preservar su clase, por así decirlo. Lo vemos en los blancos con los negros, lo vemos en el estudio que vimos, eh, no recuerdo qué pasó en Estados Unidos con los republicanos, que en cierta forma ellos no quieren hacer perder su cultura, las guerras culturales, de preservar mi cultura por encima de otra. No es prácticamente lo mismo que hacen los animales para preservar su especie. Exacto. Ujú. Una gran diferencia creo que Solange está indicando aquí, que el ser humano preserva su especie o su grupo por motivos como nacionalismo, regionalismo, am, por su idioma, por creencias de superioridad o algo así, ¿no? Mientras el animal lo hace, tal vez pueda parecer también que hace por eso, pero lo hace simplemente por la necesidad de tener comida, de sobrevivir y listo, no le importa si otro animal tiene rayas en su piel o no, si es un color más claro o más oscuro. Ok, pero lo que David indica aquí, entonces, él piensa que es un proceso de la naturaleza. También se aplica a razas salvajes o diferentes grupos de personas, no sé, los países más avanzados, menos avanzados, em, y eso se soluciona solo. Porque lo que siempre se destaca cuando yo he leído sobre Darwin, dicen que él no está a favor, como vemos aquí. Sus opiniones políticas se inclinaban fuertemente en contra de las formas coercitivas y autoritarias de la eugenesia y se hicieron tan prominentes en el siglo XXII, que se hicieron
prominente. O sea, él no quería para nada, estaba totalmente en contra que el Estado o que sociedades hagan algo activamente, ¿no es cierto?, para eliminar, por ejemplo, un grupo de personas porque son inferiores. Eso no era lo que él apoyaba. Al contrario, recuerdan lo que dimos al comienzo, su observación de la esclavitud le pareció tan horrible que el ser humano es así y él indica que los seres humanos son iguales, no son diferentes en su forma básica. No hay superiores, no hay menores o inferiores. Nótese que incluso las ideas de Galton era su primo, creo que su primo, sobre la eugenesia, no era la esterilización obligatoria, que se convirtió en parte de la eugenesia en los Estados Unidos, o los posteriores programas genocidas de la Alemania nazi, sino más bien una mayor educación sobre los aspectos genéticos de la reproducción, animando a las parejas a tomar mejores decisiones para su bienestar. Ok, Vamos a ver ver que después, ¿no es cierto?, a base de lo que dice Darwin, se desarrollan ideas cómo que vemos en la la práctica práctica de la eugenesia en Alemania nazi, en los Estados Unidos y otros países, con donde el el Estado Estado toma toma el el papel papel activo de forzar personas, eliminar personas, mediante de esterilización o la muerte. esas Esas ideas ideas construyen sobre Galton, Galton, que es el primo de Darwin. Darwin y de ideas de Darwin mismo. pero Pero no no son son ellos que elaboraron esto, no es lo que ellos decían o creían, pero ellos tienen el fundamento, ¿no es cierto? Ok. Mm, ¿quién puede leer Fíjense, ahora por aquí. No sé si todos están ahí participando o solo están escuchando. Por eso no apunto a nadie, pero si alguien puede leer. Bueno, yo leo si querés. Gracias, Graciela. Venga. Para cada tendencia de la sociedad a producir selecciones negativas, Darwin también vio la posibilidad de que la propia sociedad revisara estos problemas, pero también señaló que con su teoría el progreso no es una regla invariable. Hacia el final del origen del hombre, Darwin dijo que creía que el hombre se hundiría en la indolencia si la lucha severa no era continua, y pensaba que debería haber una competencia abierta para todos los hombres y no se debería impedir por leyes o costumbres que los más capaces tuvieran más éxito y criaran el mayor número de descendientes. Pero también señaló que pensaba que las cualidades morales del hombre avanzaban mucho más por el hábito, la razón, el aprendizaje y la religión que por la selección natural. La cuestión le atormentó hasta el final de su vida y nunca llegó a una conclusión completa en uno u otro sentido. Ustedes vieron cuál es el dilema aquí de Darwin. La selección natural, dice Solange, Graciela. Él mismo dudaba sobre su teoría, o sea, si realmente existía una selección natural o la humanidad avanzaba más por el hábito y la razón y el aprendizaje que por la selección. Básicamente, ¿Cuál era el camino más seguro o el mejor camino para que la sociedad se mejorara? ¿No es cierto? o por ¿Por la selección natural o por por esos otros caminos?
que son aquí ¿cómo era? el hábito, la razón, El aprendizaje. lenguaje, religión. ¿Cuál sería ¿Sería la selección natural? hay Una una selección básicamente a través de la cultura, cultura, ¿no es cierto? de De la la formación, formación, de la religión. ahí es Pero donde uno puede progresar, puede mejorarse, puede eh, em, avanzar. Y después de otro camino, caminos por la selección natural. ¿Qué sería esto entonces? ¿Qué sería la selección natural? En los párrafos anteriores, él se refiere a la selección natural como cualidades que determinan la fortaleza o las capacidades del ser humano. Digamos, los fuertes sobre los débiles en este caso, Ujú. o los sanos y los enfermos, digamos. Exacto. básicamente Básicamente implícito aquí está la la idea idea de de un un estado estado pequeño, pequeño, ¿no es ¿cierto? cierto? Con poca Asistencia asistencia social, social. poca asistencia de salud, ¿Por qué? porque Porque eso se regula solo. no, no No necesitamos, necesitamos intervenir como Estado. no, los seres Los humanos humanos fuertes ya van a ver, ya, por algo son fuertes. y ellos saben Empezaron a cultivar eso y a mejorar su propio propio estado. estado físico y mental. No necesitamos Necesitamos construir asilos como Estado para los ancianos, asilos para gente con con problemas problemas mentales, discapacitados, etcétera, porque bueno, si si no no son son fuertes, fuertes, entonces es lo mejor que la solamente o sea, por la muerte o otras formas, ¿no? Se eh, desaparecen. desaparecen de la sociedad. Y de esa manera hay Pero una selección natural, y un mejoramiento de la calidad de esta de la sociedad. sociedad. Eso es un camino. Pero él se da cuenta, Le parece que el otro camino es más efectivo, a pesar de que que va a va a llevar llevar a como peso, ¿no ¿no es es cierto? cierto? Los enfermos, los débiles, los flojos, etcétera. Pero igual, como La sociedad en total va a avanzar más y va a generar una mejor selección. De hecho, hoy en día todavía como el aspecto moral del ser humano recién a partir del año 1970, si no me equivoco, cuando la psicología empieza a entender este proceso de aprendizaje con Piaget, empieza a entender lo que son los hábitos, la formación de los hábitos, la influencia de la religión, el aspecto cognitivo en el ser humano. Entonces es cuando se empieza a poner mucho más en tela de juicio lo que decía Darwin, digamos, ¿no? Y se rechaza su teoría. Recién, de hecho, hace 2 años, eh, la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americano, ha rechazado completamente la teoría de Darwin ahora, o sea, como científica, la niega. Solo eso como para entender. Y a mí me parece sorprendente que Darwin sí lo consideraba, solo que él no fue capaz como que de renunciar a su primera teoría. Y esto es algo que pasa muy común entre los científicos. Tú descubres algo, impactó al mundo y ahora de repente tienes que reconocer que no era como lo habías interpretado. Y esto es algo que Darwin no pudo hacer. Muy bien.
Avanzamos un poco para entrar un poco más aquí al detalle de la historia del darwinismo social a base de lo que Darwin había en relación específicamente a ese libro de Darwin. ¿Alguien puede leer ese primer párrafo? Yo leo, dice, la utilización de las leyes naturales como justificación de opciones morales o sociales está en el centro del problema ético de pasar del ser al deber ser. Así, cuando Thomas Malthus sostenía que el crecimiento de la población por encima de los recursos fue dispuesto por Dios para que los hombres trabajaran de forma productiva y se refrenaran a la hora de formar familias, su argumento fue utilizado en la década de 1830 para justificar la workhouses, asilo de pobres, y la economía basada en el laissez-faire. Del mismo modo, algunos autores vieron implicaciones sociales en la teoría de la evolución. Y Herbert Spencer, en su obra La estática social, escrita en 1851, basaba sus ideas de libertad humana y derechos individuales en la teoría evolutiva de Lamarck. Ok, laissez-faire es francés y significa que es una actitud, ¿no? Una política, deja que las cosas corran solas por su propio curso. No intervienes, ¿no? No hagas nada, solo se va a solucionar, solo se van a arreglar las cosas. ¿Has entendido un poco de lo que dice aquí Matías, ese párrafo? Bueno, en la primera parte, como que explica el tema de justificar esta selección natural, que es como un problema ético, dice, ¿no? Ujú. Eh, pero, como dice, ¿no? Es entre lo moral o lo natural, es la lucha. Tenemos aquí un nombre importante, Thomas Malthus, ¿no? Él sostenía que el crecimiento de la población por encima de los recursos fue dispuesto por Dios. O sea, no hay suficiente alimento, por ejemplo, para una sociedad que crecía. Cada vez más seres humanos en la ciudad, pero no hay suficiente alimento. Pero él dice que eso fue básicamente diseñado por Dios, con un propósito, para que los hombres trabajaran de forma productiva y se refrenaran a la hora de formar familias. Entonces no es que no hay suficiente alimento, sino no saben producir más alimento porque no trabajan productivamente. Entonces estaban forzados a descubrir maneras, formas como producir más. Mediante la tecnología, por ejemplo, ¿no es cierto? Mediante químicos que aceleran el crecimiento, sistemas de riego, etcétera. Entonces, él dice que eso fue todo, Dios disponía esas cosas para que se desarrolle, para que se mejore la sociedad. Y también que el ser humano sea, yo en mis palabras digo, no tan animal, ¿no es cierto? Sino piensa cuántos hijos debe tener, cuántos hijos va a tener, poder financiar, ¿no es cierto? Y más tarde utilizaron sus argumentos para justificar esos asilos para pobres y la economía basada déjalo correr, porque básicamente Dios lo ha dejado así y de eso va a salir bien. El ser humano ya va esforzado de inventarse una manera como salir de esto. ¿Lo entienden así también o quieren añadir algo? Ok.
Y yo, ahora que lo ha mencionado mejor, creo que esa lucha de la ciencia, ¿no? De la ética, o sea, en realidad la ciencia solamente te da datos, ¿no? O información. Lo que hace que esos datos se utilicen bien ya sería pues nuestra ética, la filosofía que utilizamos para poder usar esto. Y acá, pues, lo que me sorprende mucho es cómo el hombre, o cómo estos científicos que siguen después de Darwin también, tienen esa tendencia a seguir utilizando los mismos argumentos de la selección natural para seguir todavía lidiando con el tema de qué es mejor para la sociedad. O bien dejamos que los más débiles se autoeliminen o simplemente seguimos utilizando nuestra simpatía, y eso creo que ha traído como consecuencia hoy que aún se piense que todavía que de alguna manera la inteligencia va a la par con digamos, con la apariencia física, ¿no? O sea, porque hasta ahorita muchos hablan de las razas, se sigue menospreciando los que quizás eh, en la apariencia física sean pues o más débiles, ¿no? Tal vez vamos a volver a ese punto. No estoy seguro si entendí todo tu punto, pero creo que algo hay que tenemos que retomar. Am, Solo un punto más. En el último párrafo dice, ¿no? Que la continuación de los estudios de Malthus lo hace Herbert y Spencer en su obra Estática Social, y ellos basan esto en lo que son ideas de libertad humana y derechos individuales. Eso es completamente la teoría libertaria que nosotros conocemos hoy. ya, lo que aquí básicamente muestra ese artículo, el desarrollo del darwinismo social. Y tal vez se han dado cuenta, en 1851 Herbert Spencer elabora esas ideas, pero el libro de Darwin, Origen de las especies, fue escrito en 56. Entonces no es posible que él se basó en Darwin, ¿correcto? El libro que acabamos de hablar un poco más en detalle, El origen del hombre, fue escrito en 1871, 20 años después. Entonces, ¿cómo ellos pueden usar aquí o trabajar sobre la teoría de la evolución si los libros de Darwin eran eh, mucho tiempo después? Bueno, La aplicación. viene El directo. dilema, ¿no? Aquí Aquí hay hay personas personas que que elaboran estudian sobre la sobre la teoría. teoría de la evolución y aplican esa teoría de la evolución a la sociedad. Básicamente elaboran el darwinismo social. Pero el libro de Darwin salió años después de que ellos llegaron a esas conclusiones. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Podemos decir que simplemente ese grupo de personas que interpretaron la teoría de Darwin, ellos elaboran estas ideas bajo sus propios sesgos. Ya, o sea, no tiene que ver con Darwin. No es que lo ven desde una perspectiva social ahí. Sí, pero ellos ven que la evolución de los animales, ¿no es cierto? Del ser humano lo ven de una perspectiva social, una aplicación básicamente. Pero estoy diciendo que la teoría de la evolución de Darwin sale después, en 56, y el origen del hombre sale en 71. Entonces, ¿cómo ellos pueden basar una teoría de la evolución de la sociedad en la teoría de evolución de Darwin?
Simplemente estoy diciendo que no lo han hecho, porque Darwin tampoco descubrió o inventó la teoría de la evolución. ¿Ya? Hay precursores, hay otras personas que ya han elaborado esas ideas. Darwin simplemente lo pone en una manera completamente o más convincente, más completa, más em, de una forma que convence a todo el mundo, ¿no? Con mucho más pruebas, con su investigación, con sus observaciones de la naturaleza, de los animales, etc. No es totalmente 100% su idea, evolución. Continúo. La teoría de la evolución de Darwin se convirtió en una forma de justificación de las diferencias sociales y raciales. ¿Ya? Se convierte en una forma de justificación de las diferencias sociales y raciales. Aunque Darwin había dicho que era absurdo hablar de que un animal fuera superior a otro y concebía la evolución como carente de finalidad, poco después de la publicación del Origen en 59, los críticos se mofaban de su descripción de la lucha por la existencia como una justificación malthusiana del capitalismo industrial inglés de la época. El término darwinismo fue usado en las ideas evolutivas de otros, entre ellos la aplicación del principio de supervivencia del más adaptado por Spencer en el progreso del libre mercado, y las ideas racistas de Ernst Haeckel del desarrollo humano. Darwin no compartía las ideas racistas comunes en su época. Era un firme detractor de la esclavitud, la clasificación de las llamadas razas del hombre como especies distintas y los abusos contra los pueblos nativos. Ok, estamos un poco dando una vuelta, ¿no? Porque ya hemos un poco hablado de ese punto. Eso es un poco lo que están tratando de hacer aquí, explicar que hay teorías que se desarrollan en su tiempo y se usa el nombre de él, darwinismo, ¿no? Para hablar de la evolución, de la selección en la sociedad, pero no es él que él elabora esas ideas de por sí. Él da un fundamento y ese fundamento se toma y se aplica a otras cosas. ¿Ok? Bueno, ya tenemos casi una hora. Voy a terminar aquí ese capítulo sobre el darwinismo social y después tal vez dar unas indicaciones finales. ¿Alguien puede leer ese párrafo aquí? Leo. Gracias, Joana. Dice, algunos autores han empleado la selección natural como argumento para varias ideologías, a menudo contradictorias, como el capitalismo radical, el racismo, el belicismo, el colonialismo y el neoimperialismo. Al mismo tiempo, el enfoque holístico de la naturaleza, sostenido por Darwin y que incluía la dependencia de unos seres con otros, sirvió de fundamento a ideologías diametralmente opuestas: el pacifismo, el socialismo, el progresismo y el anarquismo, como en el caso del príncipe Kropotkin. Enfatizaron el valor de la cooperación sobre la lucha entre las especies. El mismo Darwin insistió en que la política social simplemente no podía guiarse por los conceptos de lucha por la supervivencia y selección natural. Ok. Y para finalizar aquí ese capítulo, el término darwinismo social, acuñado por Herbert Spencer, después vuelvo a eso. No era muy frecuente en la última década del siglo XIX, pero se popularizó como una expresión despectiva en los años 1940, cuando fue empleado por William Graham Sumner
oponiéndose al reformismo y al socialismo. Desde entonces el término se utiliza para referirse peyorativamente a los que defienden las consecuencias morales de la evolución. Ok. Tenemos un poco una idea ahora del darwinismo social y la relación, ¿no es cierto?, a la teoría de la evolución de Darwin. Quiero saltar también a ese término aquí, que en ese contexto se usa, la eugenesia. Solange, ¿tú puedes leer ese párrafo? Sí. Otra de estas interpretaciones, más tarde conocida como eugenesia, fue planteada por el primo de Darwin, Francis Galton, en 1865 y 1869. Galton sostenía que, al igual que los rasgos físicos se heredaban claramente entre generaciones de personas, lo mismo podía decirse de las cualidades mentales, genio y talento. Galton sostenía que las costumbres sociales debían cambiar para que la herencia fuera una decisión consciente a fin de evitar la reproducción excesiva de los miembros menos aptos, entre comillas, de la sociedad y la reproducción insuficiente de los más aptos. En opinión de Galton, las instituciones sociales como la asistencia social y los manicomios estaban permitiendo que los humanos inferiores sobrevivieran y se reprodujeran a niveles más rápidos que los humanos más superiores de la sociedad respetable, y si no se tomaban pronto correcciones, la sociedad estaría inundada de inferiores. Darwin leyó el trabajo de su primo con interés y dedicó secciones de El origen del hombre a la discusión de las teorías de Galton. Sin embargo, ni Galton ni Darwin definieron ninguna política eugenésica como las emprendidas a principios del siglo XX, ya que la coacción gubernamental de cualquier tipo era muy contraria a sus opiniones políticas. Hace ahora en Raymond un comentario. Él dice que él no puede hablar porque está en el bus. Micrófono. Pero él pone una pregunta aquí para que la hablamos. Dice que Elena White dice que una persona no debería Perdón, señor Marco, no se escucha. Oh, cierto, gracias. Quiero leer aquí un comentario de Raymond Hintz que dice que no puede hablar porque está en el bus. Pero él pone una pregunta. Él dice, Elena White dice que una persona no debería casarse con alguien quien está enfermo. Entonces, eso no pondría su pregunta al comentario de Darwin sobre los débiles, más bien en una luz positiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Te refieres a que si Elena White estaría confirmando lo que Darwin dice? Algo así entiendo el comentario o la pregunta de Raymond, sí. No, yo creo que los contextos son muy diferentes. Bueno, primeramente es siempre difícil hablar sobre un texto si no lo tienes. Ya hemos leído hemos aprendido en la hermenéutica que es muy importante el contexto, leer quién escribe, a quién escribe, cuáles son las circunstancias, cuál es la historia. No podemos tomar una frase nomás. Entonces, sería importante detener el texto para hablar sobre él. Si alguien conoce el texto, tal vez quiere comentar algo aquí o indicarnos dónde encontrarlo.
Pero yo tengo mucha cautela porque uno puede hacer muchos errores, digamos, y hacer injusticia en un texto si uno no lo tiene realmente y uno no lo puede leer. Ok, entonces dejamos eso por el momento. Mm, bueno, finalizando entonces, voy a saltar un poco al siguiente capítulo sobre las razas humanas. En los primeros capítulos del libro, Darwin sostenía que no existe una diferencia fundamental entre los seres humanos y los demás animales, en cuanto a las facultades intelectuales y morales, así como en cuanto a la anatomía. Al introducir el capítulo 7, que es ese capítulo sobre las razas humanas o razas del hombre, Darwin escribió, aquí viene su comentario, no es mi intención describir aquí las llamadas razas del hombre, sino preguntar cuál es el valor de las diferencias entre ellas desde el punto de vista de la clasificación y cómo se han originado. O sea, él no tiene interés en descubrir o dar una opinión si son mejores, son peores, son más avanzados, ¿no? Simplemente es como técnico, ¿no es cierto? Si le entiendo bien. Al responder a la pregunta de si las razas deben considerarse como variedades de la misma especie o contar como especies diferentes, Darwin analizó los argumentos que podían apoyar la idea de que las razas humanas eran especies distintas. ¿Eso qué sería? Para que entendamos de qué está hablando aquí. ¿Qué es la diferencia entre una especie y una raza? Me corrigen. La especie sería perros. La raza sería Doberman, pastor alemán, chihuahua. Y podemos decir que una raza es más inteligente que la otra. O todos los pastores alemanes son más inteligentes que todos los chihuahuas. No sé si es cierto, solamente lo digo así. ¿Ya? O todos los perros Saluki, esa raza, son siempre todos más rápidos que todos los Dobermanes. Es siempre así. Tenemos clasificaciones que son atadas a las razas. ¿Ok? Entonces él tiene esa pregunta aquí y ahora él va a ver o está discutiendo si eso se puede aplicar al ser humano. ¿No? Entonces tenemos la raza de yo que sé, de los belgas, ¿no? Y esa raza de los belgas es más apto para esto, aquello, que la raza de los gallegos, por ejemplo. La pregunta es si eso se puede hacer. Ok, a continuación, no. Esto incluía la distribución geográfica de los grupos de mamíferos, de que estaba correlacionada con la distribución de las razas humanas, y el hallazgo de Henry Denny de que diferentes especies de piojos afectaban a diferentes razas de forma diferente. Entonces, si tienes unas especies de piojos que afectan solamente a las personas de ese lugar y no tanto a personas de otro grupo, entonces tal vez hay algo ahí. A continuación, Darwin presentó pruebas más sólidas de que las razas humanas son todas la misma especie. O sea, no hay. Señalando de que cuando las razas se mezclan, se entrecruzan más allá de la prueba habitual de distinción específica y que las características que identifican a las razas son muy variables. Dio gran importancia al hecho de que las razas se mezclan entre sí, escribiendo, pero el más importante de todos los argumentos contra la consideración de las razas humanas como especies distintas es que se mezclan entre sí.
independientemente en muchos casos, por lo que podemos juzgar de que se hayan cruzado. Y concluyó que la prueba más sólida era que no eran especies diferentes. Entonces, ¿qué es lo que él dice? ¿Alguien puede decir esto en sus palabras? ¿Qué es lo que él dice acerca de las razas? La relación raza-especie en defensa del ser humano. Que todo tiene un mismo origen, un mismo ancestro. Ujú. Él básicamente dice que ¿hay razas o no hay razas? No, él dice que no. Dice que simplemente es que hay como que un cruce, que se hayan cruzado, dice. O sea, hay razas diferentes, ¿no? Pero esas razas Pero se una han misma especie. cruzado. ¿Sí, Matías? Pero es una misma Ah, especie. ya. Son una misma especie. Son las que se han cruzado Sí, tienes razón. las razas. Ujú. Tal vez más claro aquí, Darwin rechazó tanto la idea de que las razas habían sido creadas por separado, como el concepto de que las razas habían evolucionado en paralelo a partir de especies ancestrales separados de simios. O sea que una raza viene de los chimpancés, otra raza viene de los monos araña, ¿no? Revisó la posible explicación de la divergencia en las diferencias raciales, como la adaptación a los diferentes climas y hábitats, pero encontró pruebas inadecuadas para apoyarlas y propuso que la causa más probable era la selección sexual, tema al que dedicó la mayor parte del libro. O sea, algunas razas son siempre más grandes o otras razas son siempre con piernas más cortas. Pero eso dice que no es porque tienen origen diferentes o son diferentes de por sí, sino eso es porque tal vez hay una adaptación a las circunstancias. Porque hay una mezcla de especies. No, por eso tú puedes encontrar perros de raza grande y perros de raza pequeña, con piernas cortas, Mezcla de que razas. son una mezcla de razas. Y es importante ese último texto porque él se aparta de su idea de las razas como, como algo que ha sido que ha ido evolucionando. O sea, de cierta manera él niega su primera teoría. O sea, en su teoría, lo que él dice es que, por ejemplo, los holandeses son siempre más grandes que por ejemplo, los Alemanes. paraguayos. ¿Ya? Ok. Y esa raza, lo que él llama raza de los holandeses, es más grande. Son personas más grandes. Siempre, todos son así. El promedio es siempre más grande. Y la raza de los paraguayos es siempre más chiquita. Pero ¿por qué eso es así? No porque unos vienen de una, tal vez de una corriente más noble o mejor o lo que sea de evolución que la otra, sino simplemente hubo una adaptación, como él dice, diferentes climas y hábitats. O tal vez podemos decir porque unos comen ciertas cosas que hay ahí y otras otra cosa, pero eso no es nada de que hay un origen diferente o son diferentes de por sí. Si los paraguayos hubiesen estado en el lugar de donde viven los holandeses, ellos hubiesen sido más grandes y viceversa. ¿Ya? Ok. Tal vez podemos concluir con eso. Pienso que la idea era de que nosotros obtengamos una idea de ese libro, de esa obra, y cómo relacionar esa obra y sus descubrimientos a las ideas de lo que ya hemos mencionado hoy.
ideas ateas, ideas del libertarianismo, ideas de la superioridad de grupos de personas. ¿Qué es lo que que se toman de este pequeño estudio? ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que les quedó? Yo, bueno, hay una parte en que se lee que él habla de los animales salvajes y lo compara con los grupos salvajes. Supongo que se refiere a las personas de África, no sé, a los indígenas. ¿Es correcto eso? Porque es como que me llama la atención, porque en realidad él yo creo que es, o sea, devela simplemente para mí un prejuicio y un racismo, nada más, porque casi todas las etnias o grupos o sociedades, qué sé yo, que hay en el mundo, siempre tienen un sistema, un tipo de gobierno, sea patriarcal, incluso acá los incas, no, bueno, hablo acá de Sudamérica, pues tenían también un gobierno, ¿no? Monárquico, teocrático, y cuando llegaron los españoles dijeron que eran salvajes también, o sea, y nada que ver. Y yo pienso que simplemente yo veo que Darwin hace una teoría, pero también está condicionada bajo su sentimentalismo, porque es lo que también decía, ¿no? En el inicio, Graciela, ¿no? La diferencia, ¿no? Los animales tienen emociones, pero las que comparten con los seres vivos, con todos los seres vivos como nosotros también, pero la diferencia es que nosotros tenemos este tipo de reflexión que lleva al sentimiento, y yo creo que él estaba también bajo ese prejuicio, que como él lo llama hasta desprecio, porque ahí dice desprecio a ese tipo de personas, de grupos, ¿no? Salvajes, y como dice, al final también ni siquiera se puede llegar a una conclusión exacta de qué es lo mejor. O sea, yo me llevo eso, la verdad. Ok, a ver si te entendí bien, Matías. Lo que yo veo en lo que él dice es que él simplemente, o sea, lo que él dice es que hay una evolución, ¿ya? Y él demuestra esa evolución en otro libro, en el reino de los animales, y después en ese libro, en el ser humano. No hemos tocado esos detalles físicos y las comparaciones, no hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Porque él ve esto eh, en el ser humano, pero él demuestra, él prueba de una cierta manera, ¿no es cierto?, que hay una evolución y que el ser humano vino de otras formas anteriores. Hay algunos problemas con esto porque el salto entre mono y ser humano es demasiado grande. Mientras que el salto de mono a otros tipos de monos, a otros tipos de animales similares, es más chiquito. Y ese salto es muy enorme. Eso es un problema que no sabe resolver. Dice que esa especie se extinguió, no hay más. Esa especie de entre humano, entre hombre, tiene que ver algo, ya no hay. Pero no hemos hablado básicamente de esto, pero eso es de que habla el libro, ¿no? Y después, lo que nos hemos enfocado es que sus ideas, ¿no es cierto?, de desarrollo se han tomado y se han aplicado a la sociedad. Y se han formado otras teorías, la eugenesia y el darwinismo social, basándose en esas ideas. Y algunos comentarios que él hizo, ¿no es cierto?, em, que dan a entender que, bueno, en la sociedad también podemos esperar y ver que tiene que haber una selección natural y que realmente, como en el reino animal, como en la naturaleza, el débil, no por esfuerzo planificado o activo, sino naturalmente, o sea, eh, déjalo a la sociedad, déjalo a las circunstancias, déjalo a la vida de cada uno, se va a seleccionar el débil y va a avanzar el más inteligente, el más fuerte.
Sí, sí, es verdad. Pero cuando dice, por ejemplo, la anciana Tess menciona, no, si yo leo partes de este libro, bueno, no sé si es del libro o son partes también de que han hecho que han compilado esta investigación sobre el libro, pero él dice eh, que él piensa, ¿no? Que en sí la selección natural llevaría a que ellos se aniquilen, ¿no? Entonces, esas ideas, como dice la anciana Tess, a veces no hace falta lo que uno diga sobre uno, sino lo que uno expresa. Entonces, ella está expresando que él ve que en realidad, como dijo por ahí alguien, el ser humano, si siguiera esta línea natural o de selección natural, pues mejoraría, ¿no? La sociedad. Él lo está diciendo, aunque no lo, bueno, bajo ese eufemismo de que, bueno, somos personas con naturaleza de la simpatía, pero creo que ahí también está expresando un pensamiento de él, ¿no? Posiblemente bajo su teoría, pero de hecho también creo que va en contra de, si hoy lo dijera alguien, un científico, como creo que todas las organizaciones de derechos humanos estarían pues hablando más de este científico. Ok. ¿Alguien más quiere dar un comentario? Es un enorme tema, ¿no es cierto? Su libro, su obra y todo eso, poner aquí en un pequeño estudio, claro, es un desafío, pero por eso yo traté de enfocarme un poquito más en las deducciones que otros han sacado y han hecho a base de su obra. Y tal vez mostrando un poco así que él no es quien elaboró el organismo social, no es el quien que que aplicó a la sociedad. ¿no es cierto? O que dijo que la sociedad debería deshacerse de los débiles. Pero Pero él, él elaboró ideas, básicamente en la observación del reino animal. que Él no juega, digamos, él reflexiona sobre esos asuntos, ¿no? Cuestiones. Entonces, pues lo toman y lo aplican. Sí, él da la base, ¿no? Para que esas teorías nazcan. Y Elena White es clara en eso. Él introduce el error. Pero también tenemos que entender como Gina Rippon, ella lo explica en su libro, esos eran estudios, se puede decir, experimentales y estaban basados en la observación hacia los animales. Entonces, hoy en día nosotros no podemos hacer uso de ese tipo de estudios porque nuestra generación, nuestra sociedad, entiende pues que el ser humano tiene un cerebro, un proceso cognitivo mucho más complejo que el de los animales. Entonces no es comparable, digamos, el caso. No puedes comparar tu cerebro de un animal con el cerebro de las personas y mucho menos aplicarlo a su entorno social. Entonces me parece interesante considerar este aspecto que Gennaro hace. Ella pone esos dos puntos que son bastante interesantes. Son estudios primeramente experimentales y después fueron basados en animales y esto no es aplicable, es lo que ella explica. Si tú, por ejemplo, tomas el ejemplo de la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? ¿Es inteligente dejar que el más fuerte agresor como Rusia interviene ahí y mata a las personas y deja mano libre porque eso es la ley de la naturaleza, eso es cómo funciona el reino animal? ¿Sería lógico? ¿O es más bien lógico lo que acontece ahora? Que muchos países más pequeños, la Comunidad Europea, ¿no es cierto?, hace una alianza con un país
más débil en relación a Rusia para apoyarle. O sea, no veo cómo ahí tú puedes explicar esa idea de que, bueno, deja que el débil salga solo o no, ¿no? Porque eso pues, es natural. Me parece un ejemplo donde tú puedes encontrar buenas razones para decir, mira, no tiene ningún sentido dejar ahí que el más fuerte haga lo que quiere. Porque el más fuerte en ese sentido, aunque sea más avanzado en tecnología de guerra, aunque sea más avanzado en tecnología de por sí, para nada es una sociedad mejor por ello. Tengo una pregunta. Sí. ¿No fue en vivo él en su libro? ¿Cómo O dices? sea, no sé si estoy entendiendo mal. Yo lo siento que él fue en vivo en explicar esto de la selección natural. O sea, es que el de entender es mejor, dice, ¿no? En una parte que dice, es de ignorantes que nosotros reproduzcamos, o sea, hasta, es de ignorantes, sería ignorante hasta las personas que reproducieran hasta sus animales, que son más, no sé cómo lo dice la palabra, pero algo Ya, así. nadie sería tan tonto de dejar que los animales débiles se procrean para mejorar la raza, ¿no? Ay, Tú exacto. eliges siempre los animales más fuertes, más sanos, etcétera. Ok. Pues digo, Darwin no fue ambiguo ahí, o sea, en todo lo que habla y menciona, ¿no? Esas partes. No entiendo. Es que, Explícalo. claro, o sea, por una parte dice, el ser humano también tiene por instinto ayudar, ¿no? A las personas para conservar la sociedad misma, ¿no? Para Sí. preservarla también. Pero dice, pero es la otra parte que dice, pero es de ignorantes, ¿no? Preservar una especie que es débil, algo así, ¿no? Ese es mi cuestionamiento sobre él. No sé si, Ay, lo siento, yo no te entendí. o sea, ¿de qué lado está él en realidad en sí ahí? En esa parte que él menciona. Estas partes, ¿no? Contradictorias. Que es mejor eh, erradicar bueno, pone el ejemplo de los animales, ¿no? Pero en realidad también lo está, por decir así, comparando con la sociedad también misma. Ah, ok. En una parte hemos leído que él dice que esto fue una discusión, un dilema que le acompañó hasta el fin de su vida. No sabía decidirse qué es realmente el mejor camino. Em, Él definitivamente no hace voz o no levanta la voz para decir, bueno, déjalo a que el débil salga sola por la sociedad. No dice eso. Él dice más bien que parece más obvio que la sociedad se mejora mediante los caminos de la educación, la religión, etc. Pero igual, no era un tema resuelto y final para ella. Ok, gracias. Muy bien, entonces si no hay más nada, podemos cerrar aquí. Voy a terminar con oración.